Hola, hola, ¿cómo están? Jueves de platicar. Estoy trastornada, estoy fascinada, agradecida con la vida, sobre todo con Dios, porque hoy vamos a tener una plática que me emociona y me conmueve. Ya voy a llorar, lo siento. Tuve la fortuna de que Dios me pusiera a una personita frente a mí. Tuve la oportunidad de escucharlo y eclipsó mi corazón con todo el buen sentido de la palabra. Es un chavo del cual podemos aprender muchísimo. Le dije, Luis, aquí es con él. Es abogado, es entrenador de cycling, si entendí bien. Yo lo vi ahí. Tiene su propio podcast, casa a sus amigos cuando has tenido la necesidad. Pero sobre todo y lo que más quisiera que acotáramos de la vida del famosísimo Wipe es su sensibilidad para llevarnos hacia ese amor profundo, hacia ese amor que Dios quiere de cada uno de nosotros, a esa relación de perdón con las personas que nos aman y que nosotros amamos. Wipe, gracias. No lo pude creer, me tuve que avalanchar sobre ti y decirte, por favor, te tengo que invitar. Cuando me dijiste, va, dije yo, esto no es obra más que de alguien que sabe que el bien mayor existe. El tema que vamos a hablar hoy es un tema delicado, es un tema sensible, pero es un tema increíblemente importante para una sociedad donde creo yo hemos hecho a un lado la importancia de esa masculinidad de cada uno de ustedes, porque nos levantamos en armas a defender a las mujeres, las cuales defiendo con todo mi corazón. Yo siempre he dicho que soy una feminista, pero complementada al 100 por mi marido. No me considero feminista yo única, no, yo soy feminista complementada por mi marido. Chin, si no están de acuerdo, así es como yo vivo mi vida. Y creo que lo que hoy vamos a hablar es de la importancia de esa masculinidad que no volteamos a ver, de esa masculinidad que creemos no debe tratarse con la misma delicadeza que se trata la feminidad. Y los hemos hecho sensiblemente a un lado porque asumimos que los hombres son fuertes, que los hombres siempre van a defenderse, que los hombres, no necesitan de ese afecto, de esa cercanía. Lo he platicado muchísimo con mis hijos y yo les digo, niños, el día que quieran mi cariño y que no se los doy, háganmelo saber. Quisiera, Wipe, que nos enseñes desde ti, y no voy a hablar más, cómo podemos amar más las mujeres, esa fragilidad, esa vulnerabilidad que también existe en los hombres, que tenemos que aprender a amar, a respetar y a dar gracias porque existe. Es tuyo el micrófono, es tuyo el espacio. Cuéntanos quién eres, por qué estás aquí y cuál es el bien que quieres hacer con todo este movimiento que traes. Bueno, pues primero, muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Tocayo, por tenerme aquí en este podcast. La verdad es que creo que es igual súper providencial que Dios nos haya dado el microespacio para poder grabar y pues que al final tenemos este chance, ¿no? De poder pues adentrarnos un poco en pues básicamente una de las pocas cosas a las que me dedico, que es pues justamente la creación de contenido con respecto a masculinidad saludable y pues justamente a desmentir muchas veces los falsos conceptos que se han tenido a lo largo de todo este siglo. O sea, no es un tema de los últimos 10 años o no es un tema que surge a partir del 8 de marzo del 2020, sino que son dilemas que el hombre ha acarreado dentro de su identidad y en su corazón por ya bastantes generaciones y que no han logrado resolverse, ¿sí? ¿Cómo me empezaba a entrar el tema? Y creo que ahí es en donde ya podemos ya meternos más a fondo. Pues bueno, dentro de mi carrera profesional soy abogado y notario. Tuve pues la oportunidad de acercarme y sensibilizarme mucho con respecto a violencia de género
porque pues trabajé en la Secretaría de Política Criminal en el Ministerio Público en Guatemala. Eso me hace adentrarme muy de lleno a la Oficina de Atención a la Víctima y sensibilizarme mucho con respecto a casos de feminicidio y violencia contra la mujer. Y pues bueno, también dentro de mis pasantías cuando era estudiante de la universidad me toca irme a una fiscalía de feminicidio, entonces me tocaba pues también ver escenas de pues, feminicidios todos los días, ¿no? Y esto pues detona desde un punto de vista profesional una sensibilización pues ya muy consciente de la realidad de la mujer. Luego, pues por el otro lado, aparte de todo esto, pues igual cuento con una certificación en life coaching, me empiezo a meter como mucho también en este campo pues de emocional y de trabajo integral del hombre y de la mujer. Y pues surge la posibilidad de armar un podcast justamente para hablar sobre masculinidad saludable y da la diosidencia que sale a los días del 8M. Wow. Sin planearlo, sin pensarlo, sale casi al mismo tiempo y pues eso crea hasta cierto punto una viralidad del contenido. Sana y positiva. Y pues que abrió mucho al diálogo, ¿no? Porque así como ves que este 8M desarrolló un grito de parte de las mujeres en donde, pues básicamente era un grito social en donde se le exigía al hombre ser hombre, vemos una respuesta del hombre que dice, ok, quiero ser tu aliado, pero es que ni siquiera sé quién soy. ¿Sí? Wow. Y creo que esa es gran parte del dilema que observé a raíz de como meterme un poquito más en todo este campo, fue que la mujer, por supuesto, que está en esta lucha en búsqueda de esta igualdad y equidad, pero el hombre ahorita se encuentra en un dilema de identidad pesadísimo. ¿Qué es un dilema de identidad? ¿Cómo lo podemos entender quienes no nos hemos metido a querer entender? Pues es que creo que lo primero es, el hombre nunca se ha cuestionado qué es ser hombre, ¿sí? Y estamos ahorita en una época en donde ya el ser hombre o ser mujer ya es cuestión de cómo te sientes y no quién eres, en donde ya cualquier argumento biológico, antropológico, social que conlleva esta búsqueda de identidad masculina y femenina son descartados por un sentir, por argumentos emocionales, y que entonces pues descartamos en gran medida gran parte de lo que es esta identidad que pues proviene justamente de tu misma sexualidad, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, empiezo a observar justamente pues este gran dilema de decir, es que el hombre ni siquiera tiene ese concepto básico de decir qué es ser hombre, qué es ser masculino, qué implica una masculinidad saludable. No lo sabe, ¿sí? Simplemente desde pequeños nos establecieron un montón de un listado de qué se esperaba, un listado de requisitos de si no cumples con ellos, no eres hombre. ¿Sí? Wow. Y empezamos a confundir la identidad masculina entre el hacer y el ser. Y eres tan hombre según la cantidad de cosas que haces, y si no las haces o si no cumples con este listado, no eres hombre. ¿Sí? Entonces, pues claro, obviamente buscamos al hombre musculoso, que le gusten los deportes, que tome cerveza, con virilidad sexual acelerada, no, y empezamos pues a establecer todo esto que nos han explicado que es pues, el machismo, ¿no? Y mientras más te alejas de esa construcción de lo que supuestamente es un hombre, pues te tachan de más femenino, ¿no? Y se ve como esa feminización o esta no acercarse a este falso concepto de masculinidad como, pues como negativo, ¿no? Y entonces cualquier hombre que accesa a esa parte emocional que tú hablas, tocaste un tema súper pesado para un hombre que es hacerse vulnerable, porque todo concepto que se relacione con vulnerabilidad se percibe débil y por lo tanto se percibe femenino ante esta visión masculina, que entonces el hombre se cierra ante esa posibilidad. Pero también te está cerrando algo, y lo platicábamos hoy en la mañana, que tuve la oportunidad de tener un diálogo muy cercano con alumnos de la Náhuac, es que, a ver, o sea, el hombre más allá de solo no poderse expresar, no sabe expresar cómo se siente. O sea, estamos hablando que las 4 emociones primarias, que son la alegría, la tristeza, el miedo y el enojo, ¿sí? A este niño pequeño, por estas mismas exigencias sociales que ha tenido y estereotipos de género, en donde le dicen, brother, es que los hombres no lloran, tienes que hacerte el valiente, no sé qué, los hombres no tienen miedo. Empezamos a ver cómo desde niño no se te permite accesar a 2 emociones primarias como lo son el miedo y la tristeza. Y entonces, ¿cómo aprendes a trabajar en tus relaciones interpersonales? Únicamente a través de 2 emociones primarias como es la felicidad y la ira. ¿No te ha pasado? No sé, y ahí entro a preguntarle a Luis, como muchas veces no es que estés triste, es que no es que estés enojado, es que estás triste. O no es que estés enojado, sino que tienes miedo y tu reacción automáticamente es como una defensiva, ¿no? Pero es porque genuinamente no logras identificar ni ponerle nombre a estas 2 emociones que no se te permitió experimentar y vivir. Wow. ¿Sí? Sí, y yo quería justo, ahorita que lo platicabas,
Yo he tratado de tocar mucho este tema en el podcast, sobre todo cuando grabamos un día un capítulo para la mujer, de la masculinidad frágil. Hablamos mucho de la masculinidad frágil y cómo pues vas creciendo en un ambiente, yo le decía, un idioma más banal, el macho man, ¿no? O sea, que todos tenemos que ser macho man y el que más pistea y el que más morras jala y se va creando una imagen falsa que va llevando a ciertos vacíos, ¿no? O sea, solo puedes y de repente quieres ser tierno con tu novia y ya no podías, cabrón, no, o sea, yo soy y vas mermando relaciones, o sea, y me cuestiono cuántas relaciones, cuántos noviazgos no han dejado de funcionar porque el hombre no ha querido expresarse como debe. Me ha costado tiempo, te confieso, estuve ahí, la pasé fatal. Otro tema que quería tocar, y es un tema sensible que también platicamos, el tema de la pornografía, para mí fue muy duro. Hasta mis 10 y ahorita nos vamos a entrar en el tema, hasta mis 17, 18 años, no creo exactamente la edad que tenía, pero me acuerdo exactamente el día que dejé, y esto ya lo hemos platicado, yo veía pornografía, y hubo un día, veía pornografía justo porque pues es lo que ven los hombres, cabrón. O sea, es lo que de lo que hablas con tus amigos y ves este video y ves esto. Claro, no, hombre. cada vez es más fácil. Sí, y déjate mando esta y ve esto. Y es lo que veías, ¿no? Y te sentías, soy macho, cabrón, y voy a, ¿sí me entiendes? Sí. Y para mí fue mi conversión, porque sí lo considero como una conversión. Fue un día que vi un podcast, un documental que hablaba de cómo la pornografía afectaba a la mujer y sobre todo al maltrato de las mujeres y a la trata de personas. Veo el documental, me cae el 20 y te lo juro, yo creo que a mis 18 años todavía no había madurado lo suficiente. Yo verdaderamente creo que fue Dios o el Espíritu Santo que yo mismo me dije, si muy hombre, cabrón, deja de ver esto. Si muy hombre como te consideras, un hombre respeta a la mujer y yo sabía y sé que el que yo no vea pornografía tal vez no cambie el negocio que hay alrededor de eso, ¿no? Pero sí decía, pero es mi manera de contribuir, de decir, pues creo que hay hombres que creemos que este es el camino, ¿no? Y fue una conversión muy bonita para mí, pues porque sí lo veo así, sí lo veo como una conversión. Oigan, rápido, pregunta para los dos. ¿Será que las mujeres también somos no responsables, pero a lo mejor sí corresponsables? Y no me quiero victimizar ni mucho menos, al contrario, ser franca, de decir, mijito, no llores. O sea, como mamá, como que hemos crecido en una cultura donde, ay, mi rey, no llores. O sea, llora. Pero culturalmente, y ahorita que lo venías diciendo, ¿cuántas veces yo a mis hijos? Y no se los dije por debilitar su masculinidad, por Dios que no, pero una y mil veces. O sea, yo me acuerdo incluso de una vez, yo era chiquita y a uno de mis primos que se puso una camisa rosa, mi abuelo casi le dio un infarto cuatrapeado y vístase como hombre, cabrón, no sé qué, y todos era como que sí, ¿verdad? O sea, qué rarito. O sea, como que nos hemos ido metiendo en una cultura donde sin querer queriendo hemos hecho mucho daño. Resumiendo estos 5 minutos que hablaste, o sea, digo yo, qué importante es que uno como mamá haga conciencia del daño que le podemos hacer a una criatura. Y el otro día, en una grabación que invitaba yo a Esteban y que me dijo, mamá, es que tú me dijiste ridículo y me lastimaste. Y los propios hombres le decían, eres un niño de cristal, poco hombre, ¿cómo dices eso? Y yo decía, ¿cuánto dolor habrá en esos corazones que se atreven a decir eso? ¿Por qué no nos damos permiso, Wipe? ¿Por qué? Porque es más fácil castigar. ¿O será que castigamos
los que hemos sido castigados, o cómo funciona esto, porque tiene que haber algo, o sea, tiene que haber algo que tenemos que decir, vamos levantando cortinas, vamos abriendo con muchísima madurez, responsabilidad y aceptando que si eres hombre, si soy mujer, somos humanos y sobre todo somos personitas, criaturitas que queremos desarrollarnos de una manera sana, que no sea lastimosa. ¿Cómo se hace para abrir las cortinas? ¿Qué tenemos que hacer para entender en una sociedad que poco acepta que bendita masculinidad? Y masculinidad no es igual a ser macho. ¿Cómo abrimos esa cortina? Yo creo que, a ver, estamos hablando de algo que genuinamente quisiéramos que fuese una solución de la noche a la mañana, pero si estamos hablando con respecto al machismo y masculinidades, a mí no me gusta decirlo tanto tóxicas, sino masculinidades heridas, ¿sí? Es un tema de picar piedra, es un tema del día a día, de genuinamente ir de hombre a hombre, empezando a tener este tipo de conversaciones y concientizándonos también muchas veces de lo que tal vez nunca nos atrevimos a hablar porque no existía ese espacio. Y nuevamente, recordemos pues imagínate, van 4 generaciones de bisabuelo, abuelo, papá, hijo, y ahorita resulta que ya viene la siguiente generación en camino, en donde, pues imagínate cuántas generaciones de hombres no se han permitido también trabajarse emocionalmente. Porque el tema está, una emoción pues simplemente es energía que pasa por tu cerebro, ¿sí? Que causa pues cierto estado de ánimo, pero ya después te corresponde a ti saber qué hacer con esa emoción, ¿sí? Pero si satanizas una emoción y la catalogas como negativa, o peor aún, si la catalogas como femenina, ¿sí? Entonces, imagínate también el estigma que este niño tiene desde pequeño a decir, si siento miedo, siento tristeza, soy menos hombre. Y recordemos que también parte del anhelo que viene del corazón del hombre es un anhelo muy fuerte de afirmación en su masculinidad. Sí. Y esa afirmación se obtiene de papá. Y esa afirmación se obtiene de figuras de autoridad masculinas que te dicen que tenés lo suficiente para ser hombre. ¿Sí? Es parte de lo que la misma psicología del niño tiene. Y a ver, o sea, el primer vínculo que un niño tiene es con su mamá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, estuviste 9 meses gestándolo, luego estuviste pues, en un periodo de lactancia, ¿no? En donde pues, existe pues, justamente una conexión directa madre-hijo. Pero hay un punto en donde este niño varón, va a observarse a sí mismo, observa su genital y dice, es que no me parezco a mi mamá. Y voltea a ver alrededor del cuarto y dice, a ver, al que me parezco es este hombre que tengo enfrente. ¿Sí? Y se le puede llamar papá, pero también se le puede llamar una figura de autoridad masculina porque existen hogares pues, monoparentales u hogares en donde pues, no está papá presente por XY pues, historias, ¿no? que la familia pueda tener. Y entonces este niño, con base a la imitación y repetición, va a buscar obtener una afirmación masculina. ¿Sí? Wow. Entonces sale de esa conexión materna para lograr obtener una afirmación por parte de esa figura de autoridad masculina. Entonces date cuenta también la importancia que es no solo de la mamá, sino también del papá o de cualquier persona, porque a ver, la paternidad, y eso es algo que a mí me gusta hablarlo mucho, la paternidad no solo es biológica, nosotros también tenemos un llamado a una paternidad espiritual. Y muchas veces no te das cuenta cómo tú ya estás siendo un papá espiritual para alguien. ¿Sí? Y cómo ese alguien está buscando a través de una imitación de ti obtener una afirmación de que tiene lo suficiente pues, para ser reconocido hombre. ¿Sí? Entonces vemos cómo esta herida de identidad y de búsqueda de afirmación, pues imagínate cuántas generaciones de hombres han pasado sin responderse. ¿Sí? Y entonces vemos cómo este acceso a la parte emocional es uno de los muchos factores que se tienen que hablar para verdaderamente entender lo que significa ser hombre. ¿Sí? Y de verdad, toda la historia que hay detrás de cada uno de los hombres que no han logrado todavía a la fecha obtener una respuesta. Y esa falta de afirmación en su masculinidad, en lo que detona justamente es en esa búsqueda de afirmación ahora en la mujer. Pero el problema está en que ninguna mujer va a terminar de llenar ese vacío de afirmación que le correspondía darte a tu papá. Y entonces, pues justamente entra la pornografía a relucir porque la seducción de una mujer y este llamado a la belleza y pues lo que puede cautivarte una mujer penetra en tus anhelos más profundos de afirmación, ¿sí? Pero el problema está en que ella nunca va a terminar de darte toda esa afirmación, ¿sí? Y así como puede ser la mujer, así puede ser la pornografía, así puede ser la fiesta, así puede ser la droga, así puede ser X, Y, Z,
vicios que te pueden aprisionar, pero que todas responden a una necesidad de afirmación, aprobación o afecto que no tuviste en tu infancia. Por parte de una figura masculina. Por parte tanto de una figura masculina como también de una figura femenina no bien trabajada, porque puedes tener una mamá presente, pero si tienes una mamá extracontroladora, castrante, obsesiva, que no sabe distinguir rol de madre o de esposa y que entonces tiene a los hijos aprisionados, pues por supuesto que también vas a detonar inseguridades en tus hijos, ¿no? Uno de los episodios que yo hablaba en mi podcast en su momento, pues fue justamente el cómo romper ese vínculo emocional entre pues madre e hijo, porque han existido también muchos, pues lamentablemente, ¿no? Vivimos en una sociedad en donde existe tanto abandono de hogares, existe pues tanta falta de presencia paternal en casa que entonces le toca a ese hijo varón asumir un rol muchas veces hasta de papá de sus propios hermanos, o muchas veces un rol como si fuese esposo de su propia madre, ¿no? Y se desarrollan ciertos vínculos tóxicos en el cual pues el hombre hay un momento donde tiene que romper con esto. Sí, en donde tiene que romper ese vínculo, por más que ame a su mamá, tiene que salir de esa relación justamente pues para poder él pues ir justamente en búsqueda de su familia, de su identidad como tal. Y no es una medida desamorada, porque a ver, por supuesto, la mujer que más ama es a su mamá, ¿no? Pero es una, y de hecho hasta la literatura en masculinidad saludable justamente habla de eso, de que uno de los lazos más dolorosos pero que debe romper el hombre, y hasta la misma Biblia te lo dice, que vas a dejar a padre y madre, ¿no? Es justamente el decirle a tu mamá, no soy tu esposo, no me corresponde este rol y tengo que ir yo en búsqueda de esta familia, de ser yo ya el hombre de mi casa, ¿sí? Pero regresando al tema de la afirmación. Pero ¿cómo les damos permiso, güey? ¿Cómo les damos permiso? Porque luego son cobardes, entre comillas lo digo. Es que el cobarde abandonó a su madre. Perdón, pero así pasa. O sea, ¿cómo? Vete, mijito. O sea, tienes razón. ¿Cómo uno tiene que dar el permiso sin darlo? No sé cómo explicarlo. O sea, soltar, porque es hasta una dependencia muchas veces de la mamá o comodidad. Ve tú a saber, o sea, no sé. Aquí el tema es que muchas veces las mamás tenemos que dejar ir. Soltar, porque es la parte que nos corresponde a las mamás de amar. ¿Por qué? Pues porque obvio tienes miedo, obvio te puedes controlar el siquiera imaginarlo. Pero ¿por qué carambas? Se ha manejado todo al revés. O sea, a mí me están cayendo muchos veintes que ahorita estás diciendo, y ojalá la gente que nos escucha diga, aquí hay una banderita roja en la que yo debo poner atención. Mi hijo no se ha atrevido a decirme que necesita volar. Yo soy la que le tengo que abrir la puerta, y no porque no lo ame, sino porque lo amo tanto que debo de permitirle a él encontrarse a él mismo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo podemos, como sociedad incluso, el darnos permiso de que esto suceda? Porque quieras o no, sí afectamos. Sí afectamos como sociedad, sí afectamos como mujeres, como madres, y sería muy penoso seguir lastimando personas a lo largo de la historia. Por Dios santo, ¿cómo se hace eso? Claro. Y es que, a ver, algo que nos queda muy claro es que, por supuesto que existe un nexo causal entre lo que está ocurriendo en nuestra sociedad con lo que ocurre en casa. O sea, sería verdaderamente mentirle al público y a nuestros oyentes que no podemos desvincular lo que ocurre en tu hogar y las heridas ocasionadas dentro de la afectividad de ese niño o de esa niña, que no tengan después una repercusión social. O sea, al final de cuentas, la familia es la base de la sociedad y es a partir de lo que le ocurre a la familia lo que ocurre después en cualquier interacción humana. Claro. ¿Sí? Y creo que a la pregunta a la que vas es cómo dejar volar a tu hijo, cómo tener esta conversación. Nuevamente, creo que tanto el hombre no sabe lo que es ser hombre como muchas mujeres no saben cómo ser mujeres. Y muchas mujeres no saben también reconocer
porque sí, o sea, de repente, y perdón si hay alguna mujer que se ofende con esto, pero así como el hombre desconoce su identidad y lo que compone verdaderamente ser un hombre, muchas mujeres también vienen con heridas en su feminidad y que Seguro. por lo tanto, pues también se ven en una falta de conocimiento interno, de ese autoconocimiento, de decir qué implica ser mujer, qué implica ser hogar. ¿Sí? Porque entonces ese hogar que es capaz, pues justamente, ¿no? Pues de fecundar, de dar vida, de justamente de ser este hogar para todos, ¿sí? Porque tu misma biología te invita a ser ese hogar. Sí, No estamos hablando sí. solo de gestar niños, sino que ser hogar para tus amigos, para tu familia, para tu misión de vida. O sea, es algo que naturalmente se te da y que tu misma biología te llama a poderlo hacer, ¿sí? Aunque desees o no ser madre, eres madre espiritual, ¿sí? Sí, y estoy de en algún acuerdo. momento me recuerdo que tuve esta conversación con un grupo de niñas que eran consideradas pues feministas, pro aborto, ¿no? Y les decía, pues a ver, tanto atacas la maternidad, pero tú ya estás siendo madre de esas niñas a las que estás defendiendo, de esas niñas por las que estás alzando la voz, de esas niñas a las que estás pues intentando empoderar. Tú estás ejerciendo tu maternidad espiritual y no te has dado cuenta. Estás siendo hogar para estas niñas. Ah, ¿Qué caramba. respondían? ¿Ah? ¿Qué respondían? No, esto es espectacular. O sea, porque no era un debate, sino que verdaderamente era una conversación como reconociendo el decir, pues bro, o sea, yo no tiro a la basura Pero los es que esfuerzos es un argumento buenísimo. Y es un argumento no para levantarnos en armas contra muchas de las feministas, sino para que ellas mismas entiendan que, ¿qué crees? Si eres madre. Estás siendo madre. ¡Wow! Sí, o sea, y nunca había escuchado algo porque se tan- habla tanto, imagínate, de la sororidad y que somos hermanas y hermana yo te creo. A ver, momento, pero el rol que estás haciendo ahorita para ser hogar de todas estas mujeres que no están Rol de siendo madre. escuchadas es un rol de madre. O sea, el rol de madre acoge, el rol de madre busca, pues justamente dar, ¿no? Esa protección, este sentido de abrazar, ¿no? Y de verdad, pues contener, ¿sí? Y creo que es a partir de que una mujer conoce también lo que implica ser mujer y que conoce lo que implica ser hogar, que entonces también una feminidad bien trabajada revela en el hombre una masculinidad, ¿sí? Y viceversa. Ah, caramba, ahora, pausa. ¿Qué es una feminidad bien entendida para entonces que el hombre tenga su masculinidad bien entendida? Partamos de Ay, hay mucho. manzanas 1. Siento que no nos va a dar ni chance. Esto vamos a tener que tener alguna otra grabación para hablar Venga, de esto. lo vamos a Porque, ¿sabes qué pasa? Que todos estos conceptos, San Juan Pablo II los presenta, pues obviamente en toda la parte de teología del cuerpo y justamente para entender qué es todo esto. Pero, en resumidas cuentas, hablamos primero que existe una complementariedad entre hombre y mujer. Sí. ¿Sí? Hablamos Juego con que eso. basta con ver el diseño originario del hombre y de la mujer para darse cuenta que nuestro mismo diseño biológico nos hace ser complementarios claro. en todo sentido. En todititos. Que tu creación biológica justamente compone también dentro de las áreas de tu vida pues cierto llamado y cierto anhelo de afirmación y de comunión y que pues automáticamente eso hace que existan comportamientos pues muy de la mano a tu creación originaria, que es tu sexualidad. Claro, de acuerdo. ¿No? Y entonces, si estamos hablando que el hombre está diseñado para darse en totalidad, para morir a sí mismo, como lo hace ese espermatozoide, para dar vida, ¿sí? O sea, vemos ese comportamiento masculino siempre en darse, en ser iniciativa de don, en darse automáticamente en todo lo que le corresponde y ser capaz de morir, pues no solo para generar vida humana, sino para generar vida en su misión personal, con su familia, construyendo amigos, en su trabajo, ¿no? O sea, está diseñado para verdaderamente darse. Y en ese darse, él se siente afirmado porque se le está dando la oportunidad de verdad entregarse en totalidad por aquello que ama. Y entonces observamos ahora la otra cara, que es la de la mujer, ¿sí? En esa complementariedad y en esa observación de la misma biología que ya tu cuerpo revela a qué estás llamado, vemos entonces que el llamado principal de la mujer justamente es ser hogar. Y es probablemente lo que muchos como hombres esperamos de una mujer. Y esta conversación me recuerdo que hasta la tuve con Rorro, salí en un programa con él, y justamente se llamaba Lo que queremos de ellas. Y los dos llegábamos a la misma conclusión que es, ¿qué quiere un hombre de una mujer? Quiere un hogar. O sea, genuinamente. Y quiere un hogar en un sentido emocional, quiere un hogar... Y utilizábamos ejemplos que no solo eran ejemplos de pareja o de familia, sino que cómo las mujeres de nuestra vida, de nuestro entorno laboral, de nuestro entorno profesional, de nuestras amistades, ellas en su feminidad bien aplicada, eran un hogar perfecto para nosotros como hombres porque encontrabas descanso, encontrabas atención al detalle, encontrabas verdaderamente un nivel
de atención y de sentido de pertenencia que solo una mujer sabe hacer. Y lo decíamos así, el hombre sabe edificar una casa, pero la mujer es quien lo hace hogar, porque es la que le pone detalles, es la que pone justamente la atención para tú sentirte bienvenido. Wow. ¿Sí? Esa capacidad de acoger es la misma capacidad que tiene la biología femenina pues justamente en eso, en acoger al espermatozoide y crear vida. Entonces imagínate, ¿qué implica? Ya estábamos hablando que una masculinidad sana implica entonces esta iniciativa de don, pero entonces esa feminidad sana también implica el saber acoger ese don y el saber crear vida y fecundar con aquello que también está recibiendo para también darse. ¿Sí? Entonces imagínate la labor de la mujer que es primero el acoger para luego dar vida. ¿Sí? O sea, estamos entonces en una comunión constante de hombre y mujer en donde se da y recibe. ¿Sí? Wow. Y entonces viene esta pregunta, y regresando a lo que tú nos estabas diciendo, cuando hablamos de una feminidad sana y de una madre que conoce esa feminidad sana, esa madre justamente es capaz de darse cuenta que en ese hogar que ella representa para todos, no solo para sus hijos, también existe esa libertad que le tengo que dar a mis hijos de poder volar. Claro. Sí. Wow. Libertad a mis hijos para poder Entonces, volar. pues sí, o sea, creo que es algo que también pues toca empezar a hablar de qué tan codependiente o qué tan dependiente me estoy siendo de mis hijos. ¿Sí? Qué tanta dependencia emocional desarrollo en ellos que, a ver, a veces uno como hombre también siente tanta carga de responsabilidad porque ve a su mamá tan aferrada a ti, emocionalmente hablando, que te da miedo tomar ese paso. Correcto. Y esa ruptura del vínculo, que obvio no es una ruptura de vínculo afectivo, pero es una ruptura de vínculo físico, en donde el niño dice, mamá, me voy a ir a mi propio depa, ¿sí? o de verdad necesito ya mi espacio para yo empezar a generar mi historia, pues muchas veces causa, ¿no? este choque entre mamá e hijo en su momento, ¿no? Y hay libros en donde hasta le dicen, señora, si su hijo quiere comprarse una moto, por más que tenga el mayor miedo del mundo en que se va a accidentar, deje de comprarse la moto. Déjelo. ¿Sí? Wow. ¿Por qué? Porque esos son los espacios en donde pues toca también aceptar en esa afirmación de la masculinidad del hombre, ¿sí? El decir, pues hazlo. Si es parte de la aventura que quieres vivir, pues do it, ¿no? ¿Es el miedo un factor importante en el no reconocernos con nuestra feminidad sana y ustedes como hombres con su masculinidad sana? O sea, yo sí pienso que hay muchos miedos, pero no estoy tan estudiada como tú en el tema, ni mucho menos, pero te escucho y digo, miedo, miedo, miedo. O sea, la palabra que me ha venido así como burbujitas que estallan es miedo. Y miedo porque, miedo a lo mejor por esa inseguridad de aparentemente dejar de ser hogar para ellos, o sea, para ellos y para ellas, ¿no? Tanto hijos como hijas. Me refiero a las dos porque también creo que se le puede hacer un daño como madre a una hija, ¿no? O sea, tanto que la hija diga, ah, caray, o sea, ¿yo quién soy? Que fue como empezamos nuestra conversación, O casos ¿no? extremos donde tu mamá se vuelve tu primera competencia, donde ves competencia entre mamá e hija. Ay, no, qué tristeza. Yo creo que como mamá lo que quieres es que vayan mucho más alto que tú, yo digo. Es muy... Pero ¿cómo podemos entender qué es miedo o desconocimiento? O ¿cómo podemos volver este tema un tema mucho más común de lo que es? Venciendo esos miedos, venciendo incluso la ignorancia, porque también hay mucha ignorancia. Y no siempre, es más, te puedo decir que me gustaría pensar que son los menos los casos con mala intención. ¿A qué me refiero con mala intención? De esa codependencia de la que hablábamos. Creo que son los menos, creo. Creo que nos falta una cultura de mucha más deseo de conocer las cosas como son, de entender que qué chulada que existan hombres que sean y se sepan vulnerables y que te digan, no puedo. Y es bien curioso, pero yo como esposa te puedo decir que me acuerdo cuando recién me casé y me decía mi marido, oye gorda, es que aquí no sé cómo le voy a hacer. Yo entraba en una angustia en mi corazón y decía yo,
¿cómo no sabe? ¿Cómo no sabe cómo le va a hacer? Es mi esposo. O sea, como que yo había crecido con una figura del hombre que todo podía en cuanto a economía, en cuanto a viajes, en cuanto a que si la casa, en cuanto a que si lo que fuera. Y mi mamá era la superpoderosa, que siempre había comida, siempre había mi casa hermosa. Entonces como que fueron los roles que yo entendí. Cabe mencionar que yo crecí en un ambiente de muchísimo amor a manos llenas. O sea, no tengo nadita en ese tema. Pero, ¿por qué el miedo a que ustedes digan, no sé cómo lo voy a resolver? O sea, ¿cómo podemos las mujeres recibir con más, entre comillas, comodidad? Y no comodidad por ser comodinos, sino con más serenidad, soltura, serenidad, el que digan, no sé cómo le voy a hacer. Y decir, pues yo tampoco, pero venga, platiquemos cómo resolverlo. En vez de entrar en pánico y decir, qué pex con este socarrón que no sabe cómo lo va a resolver, ¿no? Porque es lo más común. Claro. Que digamos, no sabe. ¿Cómo que no sabe? Hasta raritos los vamos a ver si no saben, ¿no? ¿Cómo podemos acoger los corazones de nuestros cónyuges y de nuestros hijos varones y de nuestras niñas mujeres también cuando dicen, no sé cómo es por ahí? Y dejar de dar por hecho que por ser hombres tienen que saber resolver todo. Oigan, Luis salió corriendo y su mamá, sumamente tóxica, le dije, bueno, pues que valga la pena que te vas, y gana. Entonces ya les platicaré si gano o no. Pero no quiero acabar este episodio, quiero seguir aprendiendo. Wipe, tengo hasta ganas de llorar porque me siento como si... Es muy delicado, pero es tan bonito. O sea, es tan bonito el ver cómo se abre una cortina, la que te decía al principio, para entender esa masculinidad y esa belleza que hay en el hombre por ser hombre. Bien si te gusta la pintura, bien si te gusta el fútbol, bien si eres boxeador, pero bien si eres bailarín, bien si eres el papá que se queda en casa a criar porque la mamá estaba trabajando y se acordaron y así fue, y así lo entendieron, y el papá también está sabiendo hacer hogar, ese hogar que buscamos tanto en la mujer, pero que se está complementando. Y ahí es donde me gustaría, yo creo mucho en la complementariedad de hombre y mujer. Uh-huh. Yo creo que la mujer es más fuerte cuando se sabe... querida, amada, respetada, y con la misma capacidad de querer, amar y respetar a un hombre. Sí tuve suerte, pues, no, porque luego tiran hate de que sí, porque tú tuviste suerte, pues sí, pero también lo trabajé y lo sigo trabajando todos mis días para reconocerle a mi marido todo lo que hace por mí como mujer y por mis hijos como hijos, ¿no? Entonces, gracias porque de verdad... Para los que no lo están viendo, quisiera que vieran esa mirada tan hermosa que tiene Wipe. O sea, hasta pena me da verlo porque va a decir, esta vieja, ¿por qué me ve, no? Pero tiene unos ojos tan transparentes, unos ojos de una mezcla de nostalgia uh-huh. con dolor, pero con un amor que sobrepasa la nostalgia y el dolor. Veo a un hombre queriendo otorgar a otros hombres el permiso, ese micrófono, esa voz de suéltense, o sea, suéltense a amarse desde lo que son ustedes, no desde lo que el otro está esperando que seas, porque eres hombre, por Dios. O sea, gracias porque tengo 3 hombres en mi casa, hijos, y tengo un marido. Y esto que nos estás contando hoy, te prometo que lo que va a hacer es que vea a mis hijos y a mi esposo con mucha más gratitud dentro de su masculinidad, dejando de cargar siempre o de hacerlos cargar con esa parte
que si bien es cierto nos gusta como mujeres, de sabernos protegidas, pero sabiendo que a ustedes como hombres también les gusta saberse muy queridos y acogidos, encontrando un hogar. O sea, sí me gusta que me protejas, viejo. Hay muchos truenos y se fue la luz. Pero ven, aquí está nuestra cobijita calientita y vamos a abrazarnos, ¿no? O sea, lo digo, cada uno haciendo lo que nos corresponde para ser ambos el lugar seguro del otro. No para que uno sea el que tiene. No, aquí jalamos juntos, jalamos parejo para amarnos más, amarnos en esa libertad que tanto pido de el amor. ¿Cómo Wipe descubre el valor de esta masculinidad? ¿Cómo lo descubres para querer ser esa voz? Uy, hay muchas preguntas que todavía no terminamos de desenmarañar. Porque desenmaraña la que te dé tu hablamos, gana, que creas que va a ayudar más. Porque qué más quisiera que aquí nos dieran las 10 y las 11, las 12, la 1, las 2 y las 3. Acuérdate que te voy a tomar un vuelo. No, Wipe, no te voy a quitar más. Pero arraigado a Querétaro. Ay, qué más quisiera. Pero, ¿cómo le hacemos? Piensa que hay mamás, hay mujeres, hay hombres que se están sintiendo ahorita con ese permiso. Acotándolo y a grandes rasgos, ¿cómo lo hablamos? ¿Cómo lo hablamos? ¿Cómo miramos al otro con dulzura y con fuerza a la vez? Con caridad, con perdón a la vez. Son muchas muestras de emociones, que lo decías al principio. Venga de ahí, Wipe. A mí me oyen todos los jueves y tú eres un regalo aquí hoy. Uy, a ver, primero me encantó la forma en la que estabas intentando abordar los distintos roles que ahora el hombre está intentando asumir, como el papá presente en casa, el papá que está cuidando de sus hijos, el hombre mucho más atento emocionalmente, o por lo menos más consciente que debe de trabajarse emocionalmente, el hombre que está yendo a terapia. Sí, porque creo que también algo que tenemos que aplaudir justamente, y no es un hablar en contra, es también existen pues factores que el movimiento feminista los puso a la mesa y que el hombre dijo, pues sí, o sea, nos vieron desnudos, ¿no? Y toca también empezarlos a trabajar. Y creo que el mayor error que muchas veces nosotros caemos es confundir el campo de lo que implica ser hombre con el campo individual. Y creo que eso es lo que ha ocurrido mucho en esa extrapolarización que tanto pues, el machismo como un feminismo radical nos ha intentado vender. Que es pues justamente esto, es esta pérdida del concepto de lo que haces tú en tu individualidad. O sea, voy a poner como ejemplo lo más que conozco, que soy yo. ¿No? O sea, Wipe tiene 3 dimensiones. Tiene su dimensión como ser humano, en el cual tenemos pues los mismos derechos, ¿no? Como hombre y como mujer. Sí, pero también tiene un campo que va más ahora ya como hombre, que ya nos divide entonces una sexualidad como hombre y como mujer, y que eso hace que tengamos ciertas características masculinas, como las mujeres tengan ciertas características femeninas. Y por último tenemos lo que es pues ya el campo de la individualidad, que es lo que me compone a mí como Wipe, ¿sí? Como Luis Pedro. Entonces, todo lo que yo hago como Wipe, como Luis Pedro, por mis gustos personales, mis pasiones, como a ver, o sea, el que es coach de biciantro, no todos los hombres lo hacen, y no porque yo haga biciantro implica que a todos los hombres tenga que gustar. O, por ejemplo, si yo jugase fútbol, nuevamente, eso no implica que a todos los hombres les tenga que jugar que les tenga que gustar o jugar fútbol obligatoriamente, ¿sí? Porque eso compone una parte que es desde mi autoconcepto y mi construcción individual de lo que me compone a mí como Wipe, ¿sí? De la misma forma en la que a mí me encanta hablar en público, no significa que todos los hombres tengan que hablar en público, ¿no? O sea, como que dentro de tu campo de individualidad, lamentablemente lo que pasó fue que empezamos a convertir en reglas generales o en exigencias generales a todos los hombres en conductas que en algún momento eran solo del campo individual de ciertos hombres, ¿sí? Y empezamos a generalizar roles. Y nuevamente, un movimiento feminista nos viene a decir, estos son estereotipos de roles. ¿Por qué chingados tiene que ser el hombre el que entonces tiene que ser el proveedor, y el que tiene que ser el valiente, y el que entonces tiene que estar a la defensiva, no sé qué? ¿Por qué tiene que ser la mujer la que tiene únicamente que dedicarse al hogar, ¿no? Y entonces, nuevamente, al quedarnos solo en una conversación de roles, nos estamos quedando en una conversación tan superficial y que de verdad pues nunca nos vamos a poner de acuerdo
Porque nuevamente estás en un campo en donde no puedes pretender una generalización a comportamientos individuales, a comportamientos que te componen a ti, ¿sí? Necesitamos adentrarnos más en el por qué estoy llamado a estar presente para mis hijos, por qué estoy llamado a quedarme en casa y cuidar de ellos, por qué estoy llamado a querer ser proveedor, por qué estoy llamado a querer ser caballero. Y justamente responde a lo que estábamos hablando hace un momento, que es pues sobre esa masculinidad y feminidad. Porque entonces si yo le hago atención a esa masculinidad y entiendo que mi llamado como hombre es darme en totalidad, yo me voy a dar en totalidad absolutamente en todas las áreas de mi vida, Adriana. Y entonces si me quiero dar en totalidad y ser capaz de morir por mi familia y por mis hijos, yo voy a estar presente en la vida de mis hijos. Si yo me quiero dar en totalidad y dar mi vida por mi misión de vida, por ese proyecto personal al cual estoy aspirando, ¿sí? Pues voy a hacer el máximo esfuerzo y me voy a entregar lo más que pueda por ello. Si quiero entregarme en totalidad en ese ejercicio de mi masculinidad con mi pareja, me voy a dar en totalidad hacia ella, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, pues ya no estamos hablando de roles, ya no estamos hablando de actos. Estamos hablando de respuestas a un llamado que viene más profundo en mí, ¿sí? Wow. Y entonces, nuevamente, y del campo de la mujer, ya no es un llamado a los roles que yo tengo que asumir y entonces, ¿por qué yo cuido más de mis hijos que mi esposo? O entonces, ¿yo por qué soy más atenta a las emociones de mis hijos que mi esposo? Es porque estás atendiendo primero a ese campo de ser hogar que naturalmente se te es más fácil. ¿Sí? Claro. Y ojo, no estoy diciendo que un hombre no pueda hacer hogar para su familia, que un hombre no pueda también tener este acceso emocional, porque estás llamado a darte en totalidad también en el campo emocional, sí. Pero probablemente nos va a costar más ser hogar que a una mujer. Sí. O sea, es mucho más difícil. ¿Sí? Porque así fuimos creados también un poquitín. Sí. Desde, como lo decías, desde nuestra biología. Mamá porque, sí. Desde nuestra biología. Sí. ¿Por qué? Pues porque nos tocó arropar a las criaturas 9 meses allá adentro. Justo. Pero también, así como hace rato te decía, el miedo me está resonando, es mucho el aceptarnos dentro de lo que somos. Sí. El aceptarnos, el amarnos y el respetarnos dentro de esas capacidades que a lo mejor muchas veces no las tenemos al 100, pero las queremos desarrollar. Desarróllalas. Sí. Desarróllalas. Y deja que el otro las desarrolle. Y es que justamente el componente del miedo, si te das cuenta, es un miedo a volver a vivir una herida que ya tuviste tú antes. Entonces, ese miedo de la mamá de perder a sus hijos probablemente viene también de heridas de abandono, de injusticia, de rechazo de su misma infancia, en donde se respaldó en sus hijos, o sea, se aferró de sus hijos, pues para no volver a sentir este rechazo o este abandono o estas pues heridas que eventualmente pues estás reviviendo. Seguro. Y si te das cuenta, a ver, desde la Biblia, sí, o sea, tú lees Génesis y justamente hay un diálogo en el que tiene Dios y Adán y que Adán le dice a Dios, es que tuve miedo y me escondí, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, o sea, desde la misma creación del hombre, el hombre, y por la entrada, ¿no? De la concupiscencia del pecado original, sí, pero el hombre también ya viene con ese miedo a verse desnudo, con ese miedo a que vean en él sus rupturas, con ese miedo a que vean en él justamente todas aquellas heridas que ha tenido en su individualidad, en su infancia, y que forman parte también de su historia, y por ello se ve en la necesidad de ocultarse, ¿sí? No, ojo, no es miedo a Dios, es miedo a que me vea Dios de lo que soy o de lo que soy en este momento, ¿sí? Y creo que lo mismo ocurre pues también en el campo de la individualidad ahorita humana, ¿sí? Muchas veces no es el miedo a quedarte sola, ¿sí? Sino es el miedo que provoca o que te provocó en algún momento ese de estar sola, claro. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera podemos empezar a trabajar esta búsqueda de sanación familiar de la mamá que deja libre al hijo y de este hijo que también entiende que debe separarse de ese rol que no le corresponde? ¿Sí? Pues es justamente cada quien trabajándolo desde su cancha, ¿sí? Es desde la mujer trabajándose en su feminidad y entendiendo lo que le corresponde a ella desde ese campo como mujer y desde ese campo, pues justamente de abrazar nuevamente este hogar, ya sea espiritual o biológico, que está queriendo ejercer, claro. Como también le corresponde a este niño, ¿sí? O le corresponde a este hombre, trabajarse en su masculinidad. Seguro. Y reconocer justamente cuándo es el momento, no solo para él también buscar un nuevo hogar, sino también para pues, afirmarle la feminidad a su madre,
como de la madre afirmar la masculinidad de su hijo. Tú dijiste algo bien interesante. El tema, y lo digo como una herramienta práctica para las personas que nos escuchan. Hay muchas personas preparadas que nos pueden ayudar y que nos pueden acompañar a descubrirnos. Porque tú mismo dijiste, muchas veces la mujer no sabe qué es ser mujer, el hombre no sabe qué es ser hombre. Benditos psicólogos que se preparan y que estudian y que nos pueden acompañar y que muchas veces estuvo este estigma de que si vas con el psicólogo estás loco, o sea, claro, estás mal de la cabeza o no te supieron amar o quién es tu mamá o quién es tu papá o por qué vas, ¿no? Entonces el dejar hacer a los psicólogos su chamba y tú como mamá agradece que existen y tú como papá agradece que existen y que tu hijo te está levantando la mano para pedirte ayuda, de ir con una persona preparada que lo único que va a hacer es aterrizar ideas para que el niño empiece a descubrir y partiendo de ese descubrimiento el niño empiece a despertar y entonces tome sus decisiones. Claro. De qué es lo que quiere. Pero tomarlas desde la responsabilidad y bueno, no del impulso, okay, que eso está espectacular para trabajarlo. Pero eso ayudan los psicólogos, según yo. Supuesto. O sea, te ayudan, te dicen, a ver, ¿qué está despertando en ti, corazón? ¿Qué estás descubriendo? ¿Qué decides hacer? Claro. Lo que decidas es tu propia decisión. Sí. ¿Qué quieres? Entonces, yo ahí sí, ábranle la puerta, por Dios bendito, a los psicólogos, a que acompañen sobre todo si tus hijos lo están pidiendo. Es más, si tú mismo lo estás necesitando y no te has atrevido a soltarte y a decir, necesito ayuda. Para mí este diálogo contigo, Wipe, es abrir una caja de Pandora. Y es abrir una caja de Pandora porque es una probadita de lo que es lo que soy. Y es lo que somos cuando estamos en el otro, ¿no? Es aceptar que fuimos creados en amor y para el amor, y para poder amar hay que respetarnos y respetarte a ti por lo que tú eres y defiende lo que tú eres, con lo que fuiste educado, sin responsabilizar a otros de tus propios comportamientos. Yo creo que todos los seres humanos de repente tocamos fondos. A uno nos tocan guarapetas medio sabrosas para que toquemos fondos. Pues sí, ¿no? O sea, tú tendrás las personas entienden que para mí, y ahorita hablaba de los miedos, ¿por qué? Porque hace un par de semanas platicaba con mis hijos y les decía, ¿y cuál es el miedo más grande de su mamá? Y los tres estuvieron de acuerdo que el miedo más grande que tengo yo es que se me muera otro hijo, ¿no? Y pues sí, porque pues, fue muy lastimoso perder a uno. Chin, yo hoy contigo sé que debo de perder ese miedo porque no va a depender de mí. Y estoy queriendo manipular un miedo que no depende de mí, pues ni que yo tuviera la varita mágica para saber si los voy a perder o no. Dios quiera que no y voy a mantenerme en oración. O el miedo a una enfermedad o a un hospital por haber pasado por un cáncer. Cada uno tenemos los propios, tú tienes los tuyos, pero yo creo que debemos de dejar de ser prisioneros de nuestros miedos y de nuestras historias, rascándole. ¿Qué va a salir cuando uno le rasque? ¿Quién sabe? Pero si dejamos de perderle el miedo a eso que hay ahí abajo, entonces vamos a poder descubrir y poder actuar. Entonces, ¿qué le dejamos a la gente, Wipe? ¿Qué les decimos en resumen? Si tú pudieras hablarle a una mamá y a un papá desde tu ser hijo, ¿qué nos dirías como hijo? ¿Qué nos dirías? Que nos despierte. Porque no nomás tienen que despertar los hijos, los papás también tenemos que despertar. Los papás tenemos que darnos cuenta de que, y mi marido lo hace siempre, los jóvenes de hoy son mucho más buenos que lo que éramos los jóvenes de mi edad. Tienen mucha más información que lo que tenían los chavos cuando yo era chava. Claro. ¿Qué les decimos? ¿Qué nos dices a los papás de chavos como tú? Ay, hay tanto que decir. A ver, creo que para mí principalmente hay varios temas. Existe
primero eliminar el concepto de que por ser ya papá o mamá y que ya tus hijos están grandes, no tienes la posibilidad también de trabajarte tú. Y créeme que por lo menos si te lo digo, desde mi campo personal en la relación con mi mamá, de verdad, los dos hemos madurado muchísimo a raíz que cada quien se ha trabajado en lo personal. Qué bonito. ¿Sí? Y la dinámica de madre e hijo también ha evolucionado a raíz de ella entender cuál es su rol como mamá, en dónde termina ahora, pues obviamente con un adulto de 30 y tantos años, ¿sí? Como también es mi rol como entender también desde mi perspectiva, ordenándome, pues también qué es lo que me corresponde a mí en mi rol como hijo. Creo que otra área importante que explorar es el tema de la formación. O sea, no solo el tema de trabajarte a ti mismo, sino verdaderamente formarte. Sí, en todo este campo. Imagínate, me estás diciendo que estamos abriendo una caja de Pandora y genuinamente espero que esta caja de Pandora venga también en una necesidad de seguirte respondiendo a aquellos anhelos que tu corazón ahorita empezó a decir, hey, está hablando algo que mi corazón quería ponerle palabras. Sí. ¿Sí? Y creo que justamente es el momento, pues, también para abrirte a eso, que si eres madre o padre de familia y estás empezando a sentir adentro tuyo que hay respuestas que no has terminado de explorar y que pueden afectar positivamente en tu familia, ¿por qué no hacerlo? Okay. ¿Sí? Entonces creo que también es el invitar a continuar con la formación, el invitar a continuar con ese trabajo desde el campo personal, ¿sí? Y pues genuinamente creo que más allá de eso es seguir invitando a hablar del tema. Sí, wow. Creo que poner este tema en la mesa, tú tienes la bendición de que lo haces con tu hijo todas las semanas, ¿no? Ajá. Pero el lograr poner estos temas en la mesa y el verdaderamente llegar a ir más allá de una conversación superflua en tu casa, sí. y platicar a profundidad de todos estos temas, creo que aportan muchísimo, no solo para el fortalecimiento pues, afectivo con tus hijos, sino también para lo que el mundo está viendo de estas conversaciones. ¿Es un tema que tú abrirías en una sobremesa o que empezarías a hablar con tus hijos adolescentes? Pues sí, yo creería que sí. Obviamente tú conoces a tus hijos perfectamente. Ajá. Y sabes el tacto, la forma, el ejemplo y cómo podrías abordar el tema. Sí, es que luego yo soy muy tosca, o sea, soy más bien... Al hueso. Pues sí, hasta me dicen mis hijos, eres rígida. Pero es información que yo no tuve. Sí. Y que por no tenerla, hoy de verdad es como si hubiera visto un cielo diferente. Uh-huh. O sea, créeme, estoy muy conmovida porque siento que sí es la cajita de Pandora, pero también es el cofre del tesoro y tengo que ver qué hay dentro de ese tesoro, claro, para que la vida de mis hijos sea más rica, sea más de frutos, sea más libre, claro, sea más libre y evidentemente y en consecuencia pues la de sus amigos y la de sus familias en el momento en el que ellos decidan que van a ser su familia, porque auténticamente te digo, yo como mamá lo único que quiero es que ellos lleguen al cielo y es lo que yo hago, decirles, mijito, yo pienso que es por aquí, o sea, yo como que vislumbro que es por ahí, pero si encuentras un shortcut, avísame, ¿no? Claro. Avísame y yo recalculo junto a ti, ¿no? Yo creo que también los papás podemos aprender muchísimo y dejar de creer que tapando información los estamos cuidando. Yo creo que muy por el contrario, estamos minimizando y devaluando su propia libertad. Sí. Entonces, Wipe, gracias. Estoy como pocas veces agradecida por tu tiempo, por tu sabiduría, por tu apertura, por tu deseo de y esto me encantó de ti, que no vas con esa bandera de la masculinidad por defender al hombre con una bandera, sino también a la mujer. O sea, es esta forma en la que encuentras ese equilibrio entre el valor de la mujer y el valor del hombre, de cómo se complementan, voilà, o sea, todo sale. Lo agradezco profundamente. Sin lugar a dudas, hemos volteado
mucho más a poner micrófonos y reflectores en la feminidad, no siempre de la manera correcta, pero hoy el que estas luces y estos micrófonos se estén utilizando para entender al hombre desde su masculinidad, incluso preciosamente vulnerable, creo que es para dejarme como estoy, sin palabras, que es cosa difícil. Gracias, y ojalá Dios nos permita volver a tener una charla y que muchos hombres se den el permiso de utilizar quizá tu voz para hablar desde ellos mismos. Muchísimas gracias a todos. Qué regalo esta conversación. Wipe, Dios te bendiga. Gracias, Adriana. Gracias a ti.